Hola amigos, amigas, aquí está en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre agradecidos que nos va siguiendo pues en este inicio de la cuarta temporada de ¿Qué pasó entonces? Estamos en la cuarta temporada, obviamente con una nueva modalidad, con esta nueva normalidad que es con esta nueva pandemia que estamos pasando, pero aquí vamos, siempre adelante y tratando de dar a conocer esas historias interesantes, siempre con ese ánimo de aumentar esa identidad cultural. Y para este momento, pues para el día de hoy tenemos a un invitado que siempre ha estado con nosotros, nos ha acompañado, y me refiero pues al licenciado Denis Portillo, que nos acompaña el día de hoy. El licenciado Denis Portillo es un historiador y pues ahora actualmente en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia como investigador de la sección de Historia, y vamos a tocar un tema muy interesante. El tema es Lempira en el imaginario, mito o realidad. Realmente es un tema que pues nos apasiona porque de una u otra forma nos conecta a este gran personaje conocido como Lempira, que incluso ahí se habla de diferentes versiones, diferentes momentos, pero que esa es la idea, que en el programa ¿Qué pasó entonces? Queremos que romper o entender cuál es el mito, cuál es la realidad. Pero antes vamos a presentar al licenciado Denis Portillo. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Gracias, licenciado Rufo. ¿Cómo está? Un placer nuevamente poder estar con ustedes aquí discutiendo de temas muy importantes para lo que es la identidad nuestra, la identidad hondureña. Y pues le agradezco también porque esta es la tercera vez que me toca a mí iniciar temporada en su programa y eso pues para mí es especial. Así que muchísimas gracias y aquí estamos a la orden para hablar de este tema tan importante como es sobre el cacique Lempira. Claro, llegando a historia, es cierto, el licenciado Denis Portillo inició el programa en la primera temporada, estaba en todas las temporadas, realmente siempre agradecido por ese apoyo que usted nos da, y como le decía, en esta nueva normalidad, pues aquí tratando un poco a pesar de todo, ¿verdad? Haciendo esta gran labor, maestro Portillo, porque a todos nos toca, ¿no? De esta forma. Pues sí, ese es parte, ese es lo como hondureño y como profesionales que todos tenemos que dar siempre, buscar mejorar a nosotros como hondureños, especialmente en esta situación que nos encontramos, pues buscar siempre aquellos puntos que nos mantengan y nos den fortaleza para seguir adelante y en este caso, vuelvo a insistir, pues una figura que demostró fortaleza en su momento como es nuestro cacique Lempira. Bien, entonces vamos a iniciar ya el tema, y recuerde siempre pues escribirnos siempre a nuestro correo, el qué pasó entonces @telebásica.com, al igual también pues en nuestras redes que pues siempre estamos ahí activos en STVE Telebásica. Pero bueno, vamos a iniciar entonces el tema Lempira en el imaginario, mito o realidad. El, Maestro Portillo, ¿realmente el Empira fue un mito, fue visto como algo que no existió, o realmente fue una realidad? Bueno, la verdad como historiador y profesional que soy, yo puedo decirlo desde ya, puedo afirmar, Lempira sí existió. Claro que sí, fue un personaje que ya históricamente que esté comprobado. Es más, hay dos versiones muy interesantes que hablan sobre la presencia de un cacique en el territorio hondureño, en la zona de Serquín, llamado Lempira. Pero para poder entender esa historia, esa gesta del cacique Lempira, hay que entender el contexto en que los españoles vinieron aquí a América y específicamente a Honduras. Hay que entender qué era lo que estaba sucediendo y por qué precisamente Lempira se levantó en armas para defender en ese momento lo que era su territorio, ¿no? Y para eso pues, hay que entender entonces que para 1536, 1537, 1538, que es cuando se lleva precisamente específicamente el 37, la gesta del Empira, en el caso de Honduras, pues quien había llegado con un proceso conquistador era don Pedro de Alvarado. Don Pedro de Alvarado pues había llegado con la intención de apropiarse de lo que es en la actualidad la zona del Valle de Sula. Y llegó con una fuerza muy, muy grande. Incluso llevaba un grupo de apoyo indígena, o sea, fuerzas indígenas que se habían aliado de él y que él venía de Guatemala. Porque es importante mencionar algo, nosotros hablamos del Empira siempre, pero el Empira no fue el único jefe indígena que luchó contra los españoles. El caso de Alvarado,
que yo menciono a Alvarado solo como un aspecto de contexto histórico de lo que estaba sucediendo, pero Alvarado no fue el quien le tocó luchar contra la Empira. A Alvarado, con quien le tocó combatir sus fuerzas, fue precisamente el cacique Sicumba, que se le llamaba como el señor de Ticamaya, que hay que decir que Sicumba, o Socremba, o Sicimba, depende quién fue el que escribió de él, porque los españoles transliteraban las palabras indígenas al castellano como mejor lo entendían ellos. Bueno, Sicumba combatió contra las fuerzas españolas alrededor de 10 años, o sea que fue incluso una defensa con mucho mayor tiempo que la del mismo Lempira. Pero con esto lo que quiero dar a entender es que en esa época Lempira era uno de los caciques que estaba combatiendo contra las fuerzas españolas de conquista. En el caso, insisto, de Pedro de Alvarado, que llegó a Valle de Sula, y recordemos que él fue el fundador precisamente de San Pedro Sula, que en aquel entonces se llamaba San Pedro de Puertocaballos. Entonces, esas fueron contra lo que se tuvo que enfrentar Pedro de Alvarado y todos los conquistadores que llegaron al territorio hondureño, con fuerzas indígenas que estaban peleando por defender su territorio. Porque también hay que aclarar algo. Honduras, como la conocemos, como nosotros lo entendemos ahora, no existía. Honduras es una figura política, una figura geográfica posterior a la colonia española e incluso posterior a la independencia. Nuestro territorio como Honduras es actual, es posindependencia. Incluso en ese tiempo cada indígena defendía su territorio. El caso de Sicumba, pues lo que era la zona del Valle de Sula. Otros caciques como Mazatl, que fue en la zona de Trujillo, que peleó contra Hernán Cortés, y dicho sea de paso, por decirlo así, por años, es el primer cacique indígena que se menciona en las crónicas desde 1525 aproximadamente, que luchó contra Hernán Cortés. Mazatl, ya lo había dicho, o Pizacura, que era el otro. También podemos mencionar a Copangalel, que es de 1535. Entonces, como ven, era todo un proceso de conquista de los españoles que obviamente cada región de lo que hoy era Honduras, luchaba y tenía que enfrentar a los indígenas. Pero también los mismos conquistadores no solo les tocaba enfrentarse a los indígenas, sino que también peleaban entre ellos mismos. Recordemos que el proceso de conquista, en pocas palabras, se definía bajo las leyes de conquista, y una ley de conquista era básicamente lo que yo puedo conquistar por la fuerza, por las armas o por los aliados, no me importaba cómo, es mío, y de eso yo le pago un impuesto a la corona española, que es quien me patrocina al final y me da así como el permiso para poder realizar estas gestas perdón, de conquista. Entonces ese es el caso, entonces, que cuando Pedro de Alvarado llega aquí y realiza todo ese proceso en el Valle de Sula, para 1537 llega también como gobernador de Honduras, o de Comayagua, por decirlo así, don Francisco de Montejo. Y el hecho de que llegara Montejo, que es otro conquistador con sus propias fuerzas, con sus propios aliados, eso provoca que haya una disputa de quién era en realidad el gobernador de la entonces Comayagua, que tendamos Comayagua como Honduras también. Entonces, tanto Francisco de Montejo como Pedro Alvarado entran en disputa legal también. Pero en ese proceso estaba, en donde es cuando se da la rebelión indígena del Lempira, precisamente en la zona de Cerquín, en lo que es el departamento de Lempira, específicamente en Piedra Parada. Es por eso que Francisco de Montejo envía, como ya sabemos, al capitán Alonso de Cáceres, su jefe de armas, por llamarlo de esa forma, su general, digámosle, para que controle a los indios insurrectos, como le llamaban ellos, y así es como empieza, pues, y entra en escena en la historia nacional lo que es la gesta del cacique Lempira, enfrentándose precisamente a Alonso de Cáceres, insisto, enviado por don Francisco de Montejo, y recordemos que Alonso de Cáceres también fue el fundador de la ciudad de la Inmaculada Concepción de Comayagua, un 8 de diciembre. Entonces, como ven, ellos andaban en lo que andaban los españoles y ya estaban llegando para quedarse, y por eso es que tenían tanto interés en las conquistas, porque eso ya andaban buscando, ¿qué? Riquezas, oro, plata, especias, y especialmente rutas comerciales que le permitieran a España, pues, salir del problema económico que en ese momento se vivía en Europa, ¿verdad? Entonces, básicamente ese era el contexto de que se encontraban los españoles, los conquistadores, en el momento en que el cacique Lempira entra en escena, para realizar su gesta que todos ahora conocemos. Y eso es importante darlo a conocer, porque de repente en la historia se ponía el Lempira
como que bajó del cielo y apareció Lempira por ahí, y defensor del territorio nacional, etcétera, pero también hay todo un contexto histórico, ¿no? Es decir, Lempira no aparece de la nada, o sea, hay toda una historia atrás de Lempira. No, claro, incluso durante muchísimos años, hablando muchos años, al Empira muchos especialistas, historiadores, lo creían una leyenda y lo creían de que había sido prácticamente inventado por los mismos españoles incluso. ¿Por qué? Porque los españoles, ellos tenían que justificar los procesos de conquista que andaban realizando. Entonces, entre más levantaban el perfil de aquellos indígenas contra los que ellos luchaban, para ellos significaba mayor orgullo y mayor prueba del esfuerzo que realizaron en nombre de la corona española. Entonces, eso les ayudaba a ellos también para, insisto, justificar lo que posteriormente ellos pretendían, que era apoderarse de esas tierras, y más adelante veremos cómo era el punto de vista legal con respecto a eso. Entonces, por esa era la razón de que, insisto, al Empira durante mucho tiempo se le consideró una leyenda porque se le levantó un perfil de prácticamente semidios, ¿no? Y el Empira, quieras o no, fue un ser humano, fue un capitán de sus fuerzas indígenas, no cabe duda que él conocía su territorio, que era una persona experimentada en combate, como siempre los mismos cronistas lo decían, y que tenía mucha experiencia en ello, y no podemos tampoco poner en duda de que probablemente él tenía un alto nivel de estrategia para combatir, porque donde él sí decidió combatir y enfrentar a los españoles, significa que tenía mucho conocimiento estratégico por la zona donde él estaba combatiendo. Él sabía que ahí donde estaba iba a poder soportar por un buen tiempo los ataques de los españoles. Así es. Bueno, y esto pues nos dice mucho. Usted comentó algo bien importante, que al principio pues no era Lempira el único, sino que habían otros caciques en torno a Lempira, es decir, no es ni el primero ni el último, sino que realmente hay otros caciques que opusieron resistencia a los españoles en ese momento histórico. No, claro, incluso ya vuelvo a mencionar, ya mencionaba Copán Galel, que fue anterior a la Empira. Copán Galel fue en la zona de Copán en 1535, o mencionaba también tal vez que sería el primero que mencionan los españoles, que fue Mazato en 1525, pero también hay otro tan tardío, por llamarlo de esa forma, como lo fue el cacique Benito. Como ven, ya tenía un nombre españolizado. El cacique Benito hizo una revolución, por llamarlo así, en la zona de Olancho, aunque él era de Comayagua, pero fue en Olancho donde realizó su resistencia a los españoles a inicios del siglo XVII, o sea, los 1600. Entonces hubo, por llamarlo, movimientos tan tardíos como los de él, como los de Benito. Entonces sí hubo otros caciques, hubo otros héroes, para muchos desconocidos, no tanto para nosotros los que nos dedicamos a esto, pues que sabemos que existieron. Pero sin embargo, insisto, Lempira fue como el proceso de defensa que se utilizó en algún momento por el Estado hondureño como ejemplo de resistencia ante las fuerzas extranjeras. Vamos a hacer una breve pausa y ustedes no nos cambien. Siempre recuerden escribirnos a nuestro correo electrónico qué pasó entonces @telebásica.com, y también en nuestras redes sociales que estamos como STV Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? El tema que estamos desarrollando el día de hoy es Lempira en el imaginario, mito o realidad. Es realmente un tema muy interesante que hemos querido iniciar en esta cuarta temporada en tu programa ¿Qué pasó entonces? Algo que estábamos comentando, maestro Portillo, al principio, de esa gran cantidad de personajes que estuvieron, o caciques que también lucharon en contra del dominio español, y pues que hubo una oposición férrea que le hicieron a los españoles. Aún así, la labor fue, vamos a decirlo así, titánica para ese momento histórico, maestro Portillo. No, claro, fue una resistencia muy, muy fuerte. Los españoles, si vencieron, fue básicamente más que todo por el aspecto tecnológico, la verdad.
porque si vamos desde el punto de vista de como persona, como ser humano, los indígenas pues tenían una capacidad increíble. Pero como les decía también, recordemos que los españoles no solo peleaban contra los indígenas, sino entre ellos mismos. O sea, siempre la cuestión del poder, tanto económico como político, que ellos necesitaban, los obligaba o los motivaba a pelearse entre ellos mismos. Y es así entonces que, como ya les había mencionado, tanto Montejo y Alvarado, que entraron en conflictos por quién era el que dominaba y el que iba a gobernar esa joven provincia de Honduras, no pero es en 1539 cuando precisamente el recién creado Consejo de Indias, que era la institución en España encargada de impartir justicia en América. O sea, aunque estaba en España la institución, ellos legislaban para América. Y después de, por decirlo así, un juicio, después de escuchar a ambos, a tanto a Montejo como a Alvarado, entonces el Consejo de Indias, en nombre del rey de España, decide que Montejo se vaya como gobernador de Chiapas, y Alvarado queda como el gobernador ya de la provincia o la gobernación de Comayagua. Y ahí podríamos decir entonces que en cierta forma ya empieza una especie como de estabilidad política dentro de Honduras, de lo que es la gobernación de Comayagua o Honduras, y de esta forma entonces ya cambia un proceso más que de conquista armada a un proceso más ya de colonización, entonces una conquista más económica, ideológica, y se forman ya instituciones administrativas dentro de lo que vendría a ser, insisto, la gobernación de Comayagua u Honduras. Y aquí también hay que ver también el contexto en el cual se desarrolla esta conquista, esta colonia, porque fue un proceso, ¿no? Es un descubrimiento, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿verdad? Es después luego se da el proceso de conquista, llega que la conquista fue en principio de tipo militar, ¿no? La fuerza prácticamente. Claro, o sea, recordemos que la conquista, no solo en América, las conquistas llevan normalmente 3 procesos. En el caso de América fue bien marcado porque precisamente fue todo un continente, pero en el caso de la conquista lleva primero la conquista armada, la conquista totalmente bélica, donde se enfrentan culturas desde el punto de vista militar y obviamente normalmente, casi el 100% de las ocasiones, la cultura que tiene mayor ventaja tecnológica es la que sale venciendo. Luego, después de ese proceso de conquista militar, viene la siguiente, que sería la conquista, ¿cómo se llama? La conquista ideológica, una conquista ideológica, y la conquista económica. Esa se puede ser una primero, otra después, o las 3 pueden ir al mismo tiempo, como antes he dado, puede que haya una invasión militar y dentro de la invasión militar haya, como el caso de España, que venían monjes, frailes, que venían también estableciendo una conquista ideológica y al mismo tiempo pues venían buscando el proceso de producción económica, que normalmente se dice con la última, cuando ya se establecen las rutas comerciales y ya se tiene la producción económica necesaria para sostener la conquista que se ha realizado. ¿Quién fue la primera persona que nos habla del Empira, o por lo menos de qué se valen los historiadores para contar esa historia del Empira? Porque sabemos que hay versiones de pues, la muerte del Empira, esa versión, o de alguna forma relatan esa hazaña heroica de este cacique de Empira. Hay básicamente 2 versiones escritas sobre lo que pasó con el Empira, amén de otras versiones más antropológicas, más etnológicas, donde también es parte de una historia oral. Pero en este caso vamos a hablar de esas 2 versiones escritas. Y básicamente la primera que se tuvo noticia ya desde hace un par de siglos fue la escrita por este señor que vemos en pantalla, que es Antonio de Herrera y Tordesillas, el primer cronista oficial de Indias, así se llamaba. Por decirlo en una forma más moderna, era el historiador oficial de la corona española para América. Este señor recopiló una serie de tomos que hablaban sobre el proceso de descubrimiento y conquista de América, y que fue publicado su primer tomo en 1615. Él lo llamó La historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano.
muy típicos esos títulos de los españoles. Insisto, fue publicado en 1615. Y ahí encontramos la primera vez que se dio a conocer la presencia del empira. Y aquí me permito leer y cito literalmente un párrafo del tomo, donde se encuentra precisamente el tomo 6, si no me equivoco, donde se encuentra la historia del empira. Dice Rery Tordesillas: el soldado de las ancas le apuntó, o sea, el soldado que iba atrás en el caballo, le apuntó, no sé, me ponen el anterior, por favor. Gracias. Le apuntó cuando vio la ocasión y le dio en la frente. Cayó el empira rodando por la sierra abajo. Con esta muerte del empira le levantó gran alboroto y confusión entre los indios, porque muchos huyendo se despeñaron por aquellas sierras y otros luego se rindieron. Eso es lo que dice Rery Tordesillas con respecto a la muerte del empira, y es la que se tomó por muchísimos años, y aún hoy todavía en muchas escuelas se sigue enseñando esa historia, aunque muchos especialistas incluso dudaban de la existencia del empira y dudaban de la veracidad de lo que contaba Rery Tordesillas en esa época. Lo que hay que decir es que, si bien es cierto, es un dato y un cronista avalado por la corona española, Rery Tordesillas nunca vino a América, él nunca fue testigo de lo que escribió precisamente en esos tomos. Él lo tomó de otros cronistas, lo tomó de otros testigos, porque lo que acabamos de leer ahí, lo que acabo de decirles, él lo escribió alrededor de 70 años después que pasó, ¿me entienden? Muchos de los testigos incluso ya no estaban vivos. Pero sí, hay que decirlo, la gracia de Rery Tordesillas es que utilizó cronistas también avalados de la época, como por ejemplo, él tomó información de la crónica de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, o la historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, que fueron cronistas también que vivieron y que estuvieron en la conquista y que describieron lo que pasó ahí. Él también utilizó otras fuentes de otros cronistas. Lo que quiero llegar es que se les daba de él, y en algunos casos todavía algunos dudan de lo que él escribió en el aspecto de la muerte del empira, conste. Es por el hecho de que él no fue testigo y que lo escribió tantos años después. Ustedes saben que en ese momento, y especialmente la forma en que se contaba oralmente la situación, la historia puede cambiar. O sea, no necesariamente se puede decir tal como sucedió. Y esa es la crítica que se le hace precisamente a la crónica de Antonio de Rery Tordesillas. Y por eso mucho tiempo, insisto, muchos años, muchos especialistas dudaron incluso de la existencia del cacique Lempira. Y eso es lo interesante, ¿no? Que el cacique Lempira, pues, aparece en los documentos coloniales, en la fuente histórica, como usted bien lo relata, y pues da a conocer esas hazañas, o por lo menos ese tipo de actividad que si aparece en los documentos históricos de los españoles, quiere decir que el personaje se vuelve importante, o por lo menos, como decimos comúnmente, fue esa piedra en el zapato que ellos tenían y que tenían que quitárselo de una u otra forma, porque en los relatos que se hace de la conquista de Honduras se dice que fue una conquista un tanto violenta. Bueno, fue militar, ¿no? Luego después fue ideológica, espiritual, luego después fue económica, que finalmente la económica fue la más importante, pero también todos estos grupos que se ponían prácticamente los reducían. No, claro, incluso es interesante que el mismo Lempira es uno de los caciques que menos se menciona en las crónicas. Se mencionan más otros caciques precisamente, pero no es porque no fuera importante su resistencia, sino porque es una de las resistencias que menos duró, que menos tiempo duró dentro de la historia de la conquista. Solo estuvo como alrededor de 6 meses más o menos, mientras que, por ejemplo, ya le decía, Sicumba estuvo 10 años aproximadamente resistiendo a los españoles. Entonces, eso podría ser también. Pero este documento de Antonio de Rery Tordesillas también tiene datos muy, muy interesantes. Por ejemplo, es el único documento, por lo menos que yo conozco, que hace una descripción física del cacique Lempira. Y vuelvo a citar, dice: era de mediana estatura, espaldudo y de gruesos miembros, bravo y valiente, de buena razón, murió de 38
a 40 años, o sea, incluso hasta da una posible edad de lo que tenía el cacique. Y me imagino que eso él lo tuvo que haber dicho de algún testigo, alguien que obviamente conoció y estuvo presente cuando lo vio al cacique. Entonces, quiero si o no, insisto, aunque algunos lo ponían en duda, era la única fuente y que tenía sobre el cacique Lempira, y durante muchos años fue la única que conocimos los especialistas. Es interesante realmente esto porque siempre se ha enseñado, como decimos, una versión de la historia, ¿verdad, maestro Portillo? Y eso es lo que... Todavía hoy. Todavía, y claro, pueden haber varios programas del Empira, pero siempre hay nuevos datos y sabemos que el licenciado Portillo, pues que es actualmente investigador de la sección de historia del Instituto Unido de Antropología e Historia, él nos relata o nos dice, pues nos da a conocer esos elementos. Y entonces son nuevos elementos que nos ayudan a poder contar mejor esa historia del Empira. No, por supuesto, miren que uno en este proceso de investigación uno encuentra documentación, encuentra referencia de documentación, y es lo bonito de la investigación, que uno se va dando cuenta y va quitando incluso en ocasiones mitos con respecto a ciertos hitos de la historia nacional. Y Lempira, pues, insisto, ya lo dije al inicio, lo vuelvo a decir, no hay ninguna duda que fue un cacique que existió, ¿verdad? Ahora, lo interesante es y antes de que diga eso interesante, vamos a hacer una breve pausa y ustedes no nos cambien, que vamos a seguir hablando acerca de este personaje importante del Empira, mito o realidad. Bien, continuamos con tu programa. ¿Qué pasó entonces? Realmente ese tema del Empira siempre es apasionante. Aprendemos cada vez que traemos a qué pasó entonces a estos historiadores que nos dan nuevos datos, nuevos elementos. Y lo comentaba el maestro Portillo, de esos datos interesantes que incluso ahí los españoles llegan incluso a decir casi su estatura, su contextura física, maestro Portillo. Sí, no, claro, ellos llegaron incluso a describir quién era, contra quiénes estaban luchando. Recuerden que vuelvo a repetir, los españoles les interesaba mucho levantar el perfil de los grupos contra los cuales ellos estaban combatiendo, porque así ellos, ante la corona española, entonces demostraban que hicieron un gran esfuerzo y que habían luchado contra grandes personajes. Entonces, esas descripciones de esa forma eran importantes para ellos. Definitivamente. Y bueno, cuando hablamos entonces de ese personaje del Empira, siempre cuando uno le pregunta a los estudiantes en las clases o a la gente en común, el Empira, el significado del Empira, pero bueno, si nos cuenta un poco acerca de en qué momento es cuando se empieza a hablar en estos documentos del Empira. Ahora bien, hablamos ya del documento de la crónica de Antonio Herrera y Tordesillas. Esa fue la primera, como les decía, que muchos incluso, vuelvo a repetir, ponían en duda la existencia del Empira. Sin embargo, en 1987 sale a la luz un documento conocido como la probanza de méritos de Rodrigo Ruiz. Este documento es muy importante, ¿por qué? Porque es un documento legal, un documento donde el conquistador Rodrigo Ruiz le está solicitando a la corona española una remuneración por su esfuerzo de conquista en las Américas. Es un documento que tiene más de 90 folios y está datado el 18 de enero de 1558, o sea, alrededor de 21 años después de lo sucedido en Serquín. ¿Y por qué lo menciono? Porque el documento menciona precisamente ese enfrentamiento entre españoles e indígenas lencas en la zona de Serquín, especialmente en Piedra Parada, al grado que el conquistador Rodrigo Ruiz menciona que es él quien fue el que mató al cacique Lempira. Y aquí nuevamente deseo volver a citar, así en forma muy rápida, un párrafo de ese documento, y dice: el gobernador y capitán general llamado don Francisco de Montejo me envió a mí, el dicho Rodrigo Ruiz, y a otros españoles a las fuerzas y peñoles llamados Serquín,
De 2000 hombres con mano armada nos dieron una guazábara. Eso significa lo vencieron los indígenas a los españoles. Y que un indio, capitán de las dichas fuerzas, llamado El Empira, les animaba y decía que no diesen la paz, sino que nos matasen y diesen la guerra. En la imagen, a su lado derecho, pueden ver ahí en letras rojas que resaltan. Claro, está en español antiguo. Para el que no está acostumbrado o conoce el español, no lo leerá, pero ahí dice Capitán El Empira. O sea, lo menciona directamente. No le dice El Empira, sino El Empira. Pero ya sabemos que los españoles transliteraban en muchas ocasiones los nombres indígenas como ellos los podían escuchar. Pero era El Empira. Ahora, ¿cómo sabemos la veracidad del documento? Primero, es un documento legal. O sea, había testigos de lo que él estaba solicitando. Y segundo, menciona lugares, personajes, hechos, que si los comparamos con Antonio Rey Tordesillas, entonces hacemos una comparación de documentos y sabemos entonces que lo que se está contando ahí sucedió. Y lo importante de este documento es que viene a certificar lo dicho en la crónica de Rey Tordesillas, con una diferencia, con una pequeña diferencia, pero grande también, que aquí el Rodrigo Ruiz menciona que él fue el que mató a Lempira y de una forma que lo decapitó. Y vuelvo con su permiso, vuelvo a citar nuevamente lo que dice el texto. Yo, el dicho Rodrigo Ruiz, procuré entrar en el dicho escuadrón de los enemigos con mi espada y rodela, o sea, el escudo, y fui a la parte y lugar donde estaba el dicho capitán llamado El Empira, el que traía vestida y las armas de los españoles que había muerto. Recordemos que los indígenas, algunos tenían costumbre de apoderarse de los implementos de los vencidos, de los que ellos habían matado, con la idea precisamente de su cosmogonía que podían adquirir la fuerza de esos enemigos también. Y peleando con él, le maté y córtele la cabeza, y la cabeza di al general en sus manos. O sea, él está diciendo, Rodrigo Ruiz, que él fue quien mató a Lempira. Ya es una versión distinta de lo dicho por Antonio Rey Tordesillas, que dice que fue una muerte a traición. Él lo dice que fue una muerte, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Cuando comparamos las dos versiones y vemos lo que dice Antonio Herrera Tordesillas en la primera, uno ve que es más factible la segunda, ya cuando hacemos un estudio histórico y de veracidad. ¿Por qué? Solo un ejemplo sencillo, dos cosas. Decía que el español que le disparó el Empira le dio en la frente y ven las ancas del caballo, la parte de atrás del caballo. Si uno ve y estudia la capacidad de los arcabuces de la época, esos no llegaban más con 40 varas el disparo. Y Piedra Parada se encuentra a 150 metros de altura del lugar donde estaban los españoles. La verdad, jamás hubiera llegado el disparo. Y hay otro elemento que menciona también Rodrigo Ruiz, que no aparece aquí, pero que es el uso de la bandera blanca. La pregunta es, ¿sabían los indígenas lo que significaba la bandera blanca para ellos? Son elementos de lógica sencillos que hay que conocer, ¿me entienden? Los contextos. Mientras que ya el que dice Rodrigo Ruiz, ya pues insisto, ante un enfrentamiento cuerpo a cuerpo no necesita conocer nada más que la defensa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno ya ve que no hay ninguna duda, insisto, comparamos los dos documentos, el Empira existe, menciona lugares, hechos. La única diferencia es la forma en que murió, que yo como en lo personal, como historiador que soy, le doy mucha validez a la probanza de méritos y yo considero que fue una lucha cuerpo a cuerpo, que incluso la considero más honorífica. También si vamos a hablar que hay muertes honoríficas. Pues de esa forma, Lempira se convierte por decirlo así, se convierte en un símbolo nacional. En la Reforma Liberal de 1876, cuando Marco Aurelio Soto, Ramón Rosa estaba en la reestructuración y una reforma de lo que era el Estado hondureño, se comienza a pensar en el panteón de héroes nacionales. Y dentro de ese panteón, pues ya sabemos, Morazán, Cabañas, Valle, pues está también Lempira como el primer héroe nacional. Y recordemos que fue el primer defensor, se considera, de la soberanía, aunque recordemos que Honduras no existía, insisto, pero sí él defendió su región. Y así es como nace entonces la idea para la primera mitad del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, del proceso de conformar la moneda nacional, que es el decreto que estamos viendo en este momento precisamente. Y este decreto, esta moneda nacional, obviamente se dice que hubo una
vamos a decirlo así, una elección entre dos, la de Francisco Morazán y Lempira. Entonces, la gente se preguntará, bueno, si Francisco Morazán es el héroe máximo de Centroamérica, de Honduras, la pregunta interesante es, ¿por qué ganó que quedara la moneda de Lempira, maestro Portillo? Dice que tiene una historia muy interesante. Fue un gran debate en su época, un gran debate. En todo caso, quien mocionó, o sea, quien dio el proyecto al Congreso Nacional fue el presidente, tengo entendido, Vicente Mejía Colindres, creo, en 1926. Cuando llegó el proyecto al Congreso Nacional de la época, en el cual el proyecto solo solicitaba crear ya una moneda nacional, pero no solo era la moneda nacional, sino todo un proceso de reforma económica del país. Es así entonces que el profesor Vicente Cáceres, el profesor Vicente Cáceres, sí, Gran por quien se educador. lleva ahora el gran educador, por quien lleva el nombre del instituto más público, más antiguo y grande del país, el Instituto Central Vicente Cáceres. Él da una moción para que, basado en un proyecto también también profesor Pedro P. Amaya, el nombre de la moneda se llamara Morazán. Ellos fueron, entonces don Pedro P. Amaya y Vicente Cáceres son los que mocionaron, eran diputados en la época, recordemos. Y viene el profesor Gustavo A. Castañeda, los tres profesores interesantes, mire, maestros, diputados, y eran los que emocionaban. Dice que aunque él considera que Morazán es una persona que muy importante para la historia del país, él considera que es mejor que la moneda se llame Lempira. Fue todo un debate a favor y en contra de Morazán o Lempira. Fue grande, según los datos históricos que no me lo explicaría aquí, en el acta de la época del 4 de abril de 1926 se dice claramente que fue toda una discusión a favor y en contra, con acusaciones incluso hacia Morazán de que por él no se le debía dar el nombre porque por él se destrozó la Federación Centroamericana, y etcétera, etcétera. Bueno, al final se fue a votación y ganó precisamente Lempira, ganó por 6 votos. O sea, 6 votos marcaron que Lempira fuera la moneda y Morazán pues quedara obviamente en segundo lugar y no se llama. Incluso hubo una moción tercera muy rápida que decía que llevara los dos nombres la moneda, no sé cómo sería, pero hubo una tercera moción, pero al final por 6 votos ganó Lempira. Bueno, datos interesantes que nos acercan a nuestra identidad. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambie, ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? El tema que estamos desarrollando hoy que tiene que ver mucho con la identidad, es acerca del Lempira, es en el imaginario, es un mito, una actual investigador del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Maestro Portillo, realmente esa trayectoria del Lempira desde la época colonial, en la época republicana, bueno, y hasta nuestros días ha sido un personaje que pues ha salido y todavía es motivo de discusión, motivo también de investigación histórico. No, Lempira, si usted se fija, es un personaje que ha estado presente desde que se supo en sus crónicas, incluso todavía en la actualidad es un símbolo no solo nacional, no solo por el Estado mismo, sino un símbolo popular, un símbolo de los indígenas mismos. Recuerden que hablar de Lempira es hablar también de los grupos indígenas nacionales. Entonces Lempira, por supuesto que tiene una fuerza todavía, una presencia muy, muy fuerte dentro del imaginario nacional. Bien, y eso es lo que hemos visto en el trayecto de todo el programa, a tal punto que la moneda nacional quedó, según usted nos relataba, ganó el Congreso que quedaba el Lempira. Vemos aquí esta moneda. ¿Qué tiene de diferente, de particular, este billete del Lempira, maestro Portillo? Mire, el primer billete del Lempira
que salió después de las votaciones fue en realidad precisamente ahí por 1927-28, nada más que no era del Banco Central, como vemos en esta moneda de aquí, era de un banco privado. Ya no existe el Banco de Honduras, porque no existía un banco nacional todavía. Ahora, ¿cuál es la importancia de este billete? Que es el primer billete editado directamente ya por el Banco Central de Honduras. El Banco Central se creó en 1950. Entonces, en 1951 ya sale el billete, que es, podríamos decirlo, editado, creado y producido directamente por el Estado hondureño. Este billete es de 1951 precisamente. Y ahí vemos un indígena lempira diferente al que vemos en la actualidad. Incluso vemos que tenía plumas y en la actualidad pues sabemos que de algunos resultados de algunas investigaciones, pues hasta eso es diferente. Los indígenas, al parecer nuestros, no eran muy dados a utilizar ¿cómo se llama? Plumas en la cabeza. Tal vez los grandes caciques, los grandes reyes usaban penachos, pero eso es más todos sabemos, del norte de América. En este ya vemos, este es el diseño actual, el que utilizamos en la actualidad. Este es del 2003, si no me equivoco, este diseño. Ya vemos un lempira sin la pluma precisamente, y ya incluso la fisonomía es ya más cercana a los indígenas nuestros, y ya más realista la imagen del lempira que vemos aquí, aunque todos sabemos que no hay ninguna imagen del lempira, pero ya vimos la descripción que había, más no de su rostro. Entonces, este es insisto, una recreación ideal de lo que del rostro de quien fuera precisamente el cacique lempira. Quisiera hacer un comentario acá, que incluso aparece que Lempira, sí, obviamente sin plumas, pero por un lado aparece Lempira en el anverso, pero por el reverso aparece una figura de las ruinas de Copán. Entonces ahí siempre se ve ese elemento del tema maya, ¿no? El tema maya con el tema lenca. Sabemos que los lencas es la población más antigua de Honduras. Los lencas es la población mayoritaria de Honduras, pero siempre directa o indirectamente el tema que incluso el colega, el doctor Darío Uraque, el doctor Jorge Amaya, colegas hondureños, hablan del tema de la mayanización. Sí, incluso este término de mayanización se dio mucho durante la dictadura de Carías, y se considera que fue hasta por cuestiones políticas, porque los grupos lencas no apoyaron el régimen de Tiburcio Carías Andino. Entonces Carías Andino optó mucho por la visión maya. Por eso es que de ahí viene que debido a él es que se comenzó a mayanizar la historia de Honduras, aunque la historia de los lencas en el país puede ser más antigua, como bien decía, y los lencas es un grupo indígena incluso anterior a los mismos mayas, según se considera y se cree. Así es. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo elementos lencas se unen con elementos mayas. Bien, este decreto número 8096, el decreto importante, ¿verdad? Pues es el que se establece que el 20 de julio es el día del Lempira, 20 de julio. Este decreto es interesante, sí, es del 6 de agosto del 1996, aunque el decreto original es de 1935, si no me equivoco, donde se decreta el Día del Lempira. Lo que hizo este decreto fue reformar ese decreto anterior, el decreto 142 del 16, bueno, de 1935, casi no puedo leer ahí en la pantalla, pero lo que quiero llegar es que este decreto lo que vino fue reformar y refrendar, digamos de esa forma, al decreto anterior, dejando siempre el 20 de julio como Día de Lempira, y no solo Día de Lempira, sino el Día de la Hondureñidad, o sea, un día en el cual nosotros debemos practicar y demostrar los hondureños que podemos llegar a ser. Claro, un día no debe ser, sino que debe ser todos los días del año, pero por lo menos este día nos recuerda de dónde venimos y quiénes somos definitivamente. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque en caso del Lempira encontramos Colonia Lempira, la Cuesta Lempira, el barrio Lempira, encontramos un departamento llamado Lempira. Alberto Lempira, realmente es un personaje emblemático. Y aquí pues estamos viendo una avioneta, un avión Lempira. Sí, este es el... Adelante. No, que se conecta pues también con este personaje. O sea que el Lempira
anda como decía, en la época de la colonia, en la época republicana y hasta nuestros días. Sí, es una imagen que está presente, que no está exento de haber tenido sus altibajos en algún momento, pero que el Empira, considerado, recordemos a nivel popular, a nivel de Estado, el primer héroe nacional, o sea, literalmente, así se le considera por aspecto cronológico, y que está dentro de nuestra concepción como hondureños, debe estar dentro de nuestra concepción y hacernos sentir y representar una de las virtudes más grandes con respecto a lo grande, que es la lucha siempre por la justicia, la libertad y la resistencia hacia cualquier situación que nos quiera a nosotros afectar o dañar. Sí, entonces siempre se ha asociado a la Empira con pues, este personaje que es agreste, una persona que opuso resistencia. Realmente es un motivo de ejemplo. Mensaje final para todas las personas que nos miran, Maestro Portillo, en relación a este gran personaje, al Empira. No, solo repetir lo que acabo de decir, que el Empira, independientemente de cómo haya muerto, no importa, lo importante del Empira es que existió y que vivió, y que es un símbolo de nuestra resistencia hacia todo aquello que nos quiera dañar o causar problemas, y que siempre debemos luchar nosotros por la libertad, que es el mejor ejemplo y virtud que el Empira nos pudo haber dejado. Así que independientemente, insisto, lo importante del Empira no es cómo murió, sino cómo vivió, y su vida fue precisamente, por lo menos lo poco que conocemos de ella, de resistencia. Bien, bueno, y a ustedes pues recuerden escribirnos a nuestros correos qué pasó entonces @telebasica.com. Al igual también estamos para tus sugerencias, comentarios. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales como STV Telebásica para escuchar esos comentarios. Y pues siempre agradeciendo, y aquí pues iniciando esta nueva temporada, la cuarta temporada, llevamos 4 temporadas en tu programa. ¿Qué pasó entonces? Gracias a ustedes que nos van siguiendo, nos van viendo miércoles a miércoles, domingos a domingos, y al igual también con estos temas tan interesantes, y estamos ya en la practicación de nuevos temas que les van a impactar y les va a ayudar. Como decimos, la historia también ayuda al aumento del acervo cultural, a identificarnos con la misma. La historia es el estudio científico del pasado para entender el presente y saber hacia dónde vamos al futuro. Así que gracias, nos vemos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez, hasta pronto.